Argentina has initiated the opening of bank accounts in Chinese currency renminbi or the yuan. Lakes SA, a subsidiary of the Chinese firm Zijin Mining, became the first client of ICBC Bank Argentina branch to open an account in yuan. It came after the Central Bank of Argentina incorporated the Chinese yuan as an eligible currency for deposits in savings and current accounts at the end of June. Estamos muy contentos porque vamos a ser posiblemente uno de los primeros clientes en poder operar a través del intercambio de divisas mediante yuanes. Luego de unas visitas que hubieron del gobierno argentino en China, se encontró la alternativa de poder suplir a lo que se venía tratando mediante la regulación, obviamente, de dólares, ¿no? Una limitadora, digamos, que hoy venía sucediendo, que era en el sector minero. Vamos a operar a través de los yuanes, así que estamos muy contentos de poder tener esa posibilidad. Que gracias a esta posibilidad yo creo que hay muchos proyectos que se van a poder desarrollar en un momento en el cual Argentina está tratando de crecer y de solucionar algunos problemas geopolíticos, así que creo que es la mejor alternativa que por lo menos en Argentina podemos recibir y que seguramente va a ser un usufructo y le vamos a sacar provecho ambas partes.